investigar un poco acerca de este término Adviento. Es una palabra que viene del latín. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa venida o llegada. Es una palabra que, dependiendo de tu traducción de la Biblia, vas a encontrar. La mayoría de nosotros aquí hoy tenemos una Biblia en español. Yo aquí tengo una Biblia que es bilingüe, es una Biblia en inglés y en español, en 2 columnas. Y esa palabra está ahí, pero no dice Adviento. En un momento les voy a mostrar cómo aparece en nuestras Biblias de español o de inglés. Tienes que entender que lo que es la traducción en cuanto a idiomas de la Biblia, hoy en día tenemos muchas traducciones en español. Yo le estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Hay muchas traducciones en inglés y ya en muchísimos idiomas del mundo, la mayoría, falta como creo que un 4% de idiomas del mundo que no tienen una traducción completa de la Biblia, pero ya casi ya se ha cumplido la traducción de la Biblia en todos los idiomas del mundo. Los que faltan son tribus indígenas de lugares, por ejemplo, como Guatemala y otros pueblos, también en Australia y algunos otros así, pueblos muy remotos que no se acostumbran a tener muchos libros. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente no en inglés, no en español, pero fue escrito en hebreo. Después, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando Jesús nació, era en el momento muy clave de lo que es el Imperio Romano. Los griegos habían dominado el mundo con Alejandro el Magno y Alejandro el Grande, y después vinieron los romanos. Y cuando Jesús nace, ya los romanos tenían su imperio y dominaban todo el mundo conocido. Y aunque los romanos dominaban el mundo, el idioma más común, el idioma internacional, como en algunas épocas ha sido francés o hoy en día puede ser inglés, en el tiempo de Jesús lo que era el idioma internacional fue el griego. Aunque Roma dominaba el mundo, pues toma tiempo para la evolución de idiomas en una cultura, en una sociedad, en especial a nivel mundial. Entonces, después de los tiempos de Jesús, sigue el Imperio Romano y sigue muy fuerte por más de 100 años después de los tiempos de Jesús, y después empezamos a ver que se empieza a caer. Pero el idioma del Imperio Romano fue el latín. Y el latín obviamente no se habla hoy en día en ningún país del mundo, es lo que llaman un idioma muerto, ya no se habla entre ningún pueblo. Entonces es algo de la historia. Pero la influencia de la Biblia viene del hebreo y viene del griego, porque en esos 2 idiomas fue escrito, y después fue traducida la Biblia al latín. Y eso ha tenido mucha influencia sobre las tradiciones cristianas por los últimos 2000 años. O tal vez sería más correcto decir los últimos 1700 años, si queremos ser muy técnicos. Porque los primeros siglos después de Jesús el griego todavía dominaba y vemos esa transición, fue esa transición del griego al latín. Y por muchos años, por más de 1000 años, hasta en algunos casos hasta el siglo pasado, muchas tradiciones de iglesias todavía hacían sus reuniones y leían la palabra de Dios en latín. ¿Qué es el problema con eso? Nadie hablaba latín. Solamente era algo que escuchaban cuando iban a misa. Entonces fue algo que marcó ciertas tradiciones. Entonces la palabra Adviento, como viene del latín, para muchos de nosotros que no tenemos un pasado católico, nos parece como un concepto como muy allá, como que no es algo que nosotros conocemos. Entonces empecé a investigar por qué se celebra eso y sería algo bíblico. La palabra Adviento sí aparece en la Biblia, pero no siempre, obviamente, en la traducción en inglés ni en la traducción en español.
Déjame mostrarles un ejemplo que si estuviéramos leyendo la Biblia hoy en latín, ¿dónde lo vamos a encontrar? Hechos capítulo 7, verso 52. Esteban está reprendiendo a los líderes judíos y dice: mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida. Ese es el Adviento. Si fuera en latín sería el Adventus. Mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Y en las tradiciones de diferentes iglesias a través de la historia, se celebran 2 advientos, digamos, pero hoy quiero hablarles de 3. ¿Cuáles son los primeros 2? El primero es el nacimiento de Jesús. Es la llegada del Mesías. Tal vez te acuerdas en este tiempo de Navidad la oración de Simeón, que dijo: mis ojos han visto la salvación de Dios, luz a los gentiles, ¿no? ¿Por qué se emocionó tanto Simeón en ese momento? Porque era algo que los judíos habían estado orando y clamando a Dios por un Mesías. Puedes regresar 700 años antes de Cristo a los tiempos de Isaías, donde es un escritor del Antiguo Testamento conocido por un libro profético mesiánico. ¿Por qué se llama mesiánico? Porque habla del Mesías. Y cómo el pueblo anhelaba ver la llegada, que había llegado el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces vemos el nacimiento de Jesús. Eso era el primer adviento, si lo quieres ver de esa manera. Y después, cuando la gente empieza a conocer a Cristo, sus enseñanzas, y escuchar el Evangelio, desde el libro de los Hechos, vemos que la iglesia cristiana ha tenido un segundo adviento. ¿Y cuál es? El día que anhelamos cuando Jesucristo va a regresar. ¿Están conmigo? Entonces los judíos desde el Antiguo Testamento vemos todo es en la espera, la gran expectación que dice Pedro de la llegada del Mesías, del Salvador. Y él nació en Belén ese día, hace alrededor de 2000 años. La segunda o el segundo adviento es cuando Jesús va a regresar un día por nosotros. Los que somos creyentes en Cristo y en la Biblia entendemos que recordar su primer advenimiento, se puede decir, es declarar su segundo advenimiento. En otras palabras, que como Él llegó en el pasado, sabemos que un día Él regresará en el futuro. La Biblia lo dice de esta manera en Mateo 24, verso 27. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga. En el latín, en algunos de los versos que les estoy leyendo, hubiera sido esa palabra adventus, o por lo menos el mismo concepto. Cuando venga el Hijo del Hombre. Primera de Corintios 15, 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Que Él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. ¿Están conmigo? Es recordar que Jesús llegó y simultáneamente recordar y esperar con gran expectación que regresará por nosotros. Otra parte de la Biblia nos explica que Jesús ya ha sido revelado y que será revelado. Es esto del pasado y del futuro.
Entendemos este concepto del libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Todos digan conmigo, ya ha sido. Este gringo entiende que eso es pasado. Eso ya sucedió. Ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Verso 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza. ¿Esperanzas del pasado o del futuro? La respuesta es futuro. ¿Esperanzas del pasado o del futuro? Futuro. Anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es, pastor? ¿Cristo ya ha sido revelado o va a ser revelado? Sí. Sí. Son las dos cosas simultáneamente. Aun si piensas en nuestra salvación, a lo mejor tú puedes recordar el día cuando tú hiciste a Cristo Rey de tu vida, y yo te puedo decir, fue el día en que te salvaste. Y tú podrías decir, es que Dios me salvó cuando yo tenía 8 años o 23 años de edad. Fue algo que sucedió en el pasado. Y sabemos que Dios nos salvará en el futuro. Cristo ha sido revelado y Cristo será revelado. Adventus, gran expectación. Anhelábamos que Jesús iba a nacer y nació, ya sucedió en el pasado. Anhelamos su regreso. Ahora como iglesia cristiana miramos hacia el futuro y anhelamos ver su gloria de nuevo. Si lo piensas, muchas de las tradiciones navideñas tienen su raíz en la idea de anticipar una llegada. En algunas casas ya hay algunos regalitos envueltos y hay niños que están ahí tratando de adivinar qué es, porque tienen una gran expectación que van a recibir como regalo X o aquello. Hay muchas tradiciones, si lo piensas, aún en el mundo secular, conectado con la Navidad, que tienen que ver con una gran expectación. Tal vez no saben que eso es porque todo lo que tiene que ver con Navidad es algo de la espera que nosotros tenemos, como tuvieron los judíos, que iba a nacer el Mesías, y ahora como cristianos que tenemos que va a regresar el Mesías por nosotros. Es esperar la llegada. Más allá de las cosas materiales y terrenales, podemos celebrar el advenimiento de Jesús en nuestros corazones. Y por eso hoy les menciono los 3 advenimientos. El nacimiento de Jesús, que ya sucedió en el pasado. El regreso de Jesús, cuando un día Él volverá por nosotros en el futuro. Pasado, futuro, que deja en medio, presente. La llegada de Jesús en nuestro corazón. El nacimiento de un bebé en Belén hace posible nuestra capacidad de nacer de nuevo. Por un lado, eso te puede sonar muy obvio, por otro lado, tal vez puede sonar demasiado profundo para comprenderlo. Porque tenemos que hacernos unas preguntas. Por ejemplo, ¿has cuestionado esto? ¿Por qué Dios hizo a Adán y Eva como adultos? ¿Por qué no comienza la historia de la humanidad con bebés?
Si has preguntado qué viene primero, qué es el chiste de la lógica de que si vino primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Te puedo decir, la respuesta está en Génesis, la gallina. Dios creó al mundo. Ya tenían su forma, ya eran lo que son. No creó así diferentes animales chiquitos, así, o en este caso de la gallina, un huevo. Creó la gallina. Entonces, por un lado, cuando vemos a Adán y Eva, sabemos que Dios comienza con alguien ya hecho, un adulto. En Navidad es todo lo contrario. ¿Te has hecho la pregunta por qué Jesús nació como bebé? Es más, ¿por qué tuvo que nacer? Si nosotros creemos, y si lo creemos, que Dios hizo un milagro para que una virgen llamada María iba a concebir a un niño, eso es un milagro. Y fue parte de la profecía desde tiempos antiguos que una virgen iba a dar a luz. Ese mismo Dios que puede hacer ese milagro, también de igual manera le era posible enviar a Jesús ya como un hombre. Uno dice, pero ¿cómo hubiera aparecido? Pues Dios lo hubiera puesto ahí en un bosque y hubiera salido Jesús del bosque. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿No? Y la gente si le hubiera preguntado, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y hubiera dicho, no, vengo de otro pueblo, se llama el cielo, ¿no? Pero ¿por qué Jesús nació? Ahora, una pregunta. Yo no sé cuántos aficionados hay aquí de los deportes. Yo soy aficionado de casi todos los deportes, menos el hockey. No me llama la atención para nada, pero todo lo demás. Y yo te estoy hablando, el otro día estoy hablando con alguien y era un hispano y no me conocía, y cuando empecé a hablar con él de diferentes equipos de fútbol de Europa, de fútbol soccer, se sorprendió, porque la mayoría de los americanos no conocen así el fútbol de la Liga de España o de Premier League de Inglaterra, ¿verdad? Pero ya está agarrando fuerza, y como viene la Copa Mundial de Estados Unidos, pues aún más lo vamos a ver. Pero yo soy fan de todo eso. Yo soy fan del básquet, del béisbol, soy fan de lo que es el fútbol americano. Y algo sucede en el fútbol americano cuando después de notar lo que se llama un touchdown, que son 6 puntos, al final el equipo tiene la oportunidad, pateando la pelota, de hacer un punto más. Le llaman el punto extra al final. Y es ahí que es un poquito parecido al fútbol, porque hay como un lugar donde se tiene que meter la pelota, ¿verdad? Y cuando muestran eso en tele, casi siempre alguien levanta un cartón y que tiene una escritura. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? En los diferentes partidos de deportes, a veces hay cristianos ahí que quieren hacer saber al mundo un mensaje y levantan un cartón con una cita bíblica ahí puesta. ¿Cuál es la cita bíblica que casi siempre ponen ahí? Juan 3:16. Muchos ya sabían, Juan 3:16. Ahora, voy a hacer una prueba. ¿Alguien me puede decir más o menos qué quiere decir Juan 3:16? Pero más o menos es: de tal manera Dios amó al mundo. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, a ver si pueden ir a la siguiente pantalla, porfa. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow, o sea, la razón que ese verso es tan popular, yo diría que si tú preguntas a una persona más o menos cristiana o cristiana, si pueden citar algún verso de la Biblia, van a citar Salmo 23 y tal vez
uno o dos más. Y hay una razón que esta escritura es tan famosa, porque es el Evangelio. Nos explica que Dios nos ama, que el Padre envió a su Hijo, el mensaje de Jesús, el Evangelio, y que si creemos en Él, no nos vamos a perder, sino que vamos a tener vida eterna. Pues un mensaje muy importante. Y muchos de ustedes ya conocen esta escritura. Y cuando les pregunté qué se trata, comenzó de tal manera Dios. Ahora, mi siguiente pregunta para la clase hoy. ¿De qué se trata los primeros 15 versos de Juan 3? ¿Qué pasó? No escucho. Nicodemo, nadie, la mayoría no saben. O lo típico, ¿no? Si en una clase de niños, al final a veces de la clase en Life Kids, los niños son tan preciosos. Puede ser que hablaron de David y Goliat, puede ser que hablaron de Pablo en rumbo a Damasco, pero al final de la clase preguntan, ¿y de qué hablamos hoy? ¿Qué dicen los niños? Jesús, ¿no? Saben que con eso, ¿verdad? Cubren todo, ¿no? Y sí, todo gira alrededor de Jesús. Pero vamos a ver, ¿qué conexión hay con Juan 3:16, con la Navidad, con nacer de nuevo y con el hecho de que Jesús nació en Belén? Vamos a ver si podemos conectar todos esos puntos. Porque recuerda que de los 4 evangelios, solamente 2, Mateo y Lucas, nos cuentan lo que es la historia navideña típica que conocemos en este tiempo del año. Marcos, el segundo evangelio, como que tuvo prisa porque fue un evangelio escrito a la iglesia perseguida, a lo mejor en Roma o desde Roma, entonces había mucha presión. Tal vez también a lo mejor fue el primer evangelio que fue escrito de los 4. Mateo, entra en detalle y es muy mesiánico, es como la conexión, como puente entre Isaías y la iglesia cristiana. Mateo sirve como esa conexión entre las profecías mesiánicas y la llegada del Mesías. Lucas, un doctor médico y el único autor en el Nuevo Testamento que fue gentil, que no fue judío, nos cuenta en detalle, como hace un médico, toda la vida de Cristo, comenzando con su nacimiento. Juan, muy diferente. ¿Cómo Juan cuenta la historia navideña? En el principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios. Después dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde están los Reyes Magos? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están los pastores de ovejas? Juan lo ve desde otra perspectiva, muy profunda y filosófica. Y este mismo Juan, sí es importante nosotros entender la historia navideña, en especial, en específico, lo que tiene que ver con nacer, que Jesús nació. Jesús no apareció cuando vino la primera vez, Jesús nació. ¿Por qué? Checa esto. Juan 3, verso 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entre paréntesis aquí rápido, 2 puntos para los que les gustan los detalles. Dice que una noche fue a hablar con Jesús. A lo mejor fue así a escondidas a hablar con él. ¿Por qué? Porque era judío y algunos judíos como Nicodemo recibían las enseñanzas de Jesús y otros dijeron, no nos gusta
está arruinando todo nuestro sistema de corrupción religiosa que tenemos aquí. Primer detalle. Segundo detalle, nota la mentalidad judía. Porque Pablo, siendo judío de los judíos, como él se describía a sí mismo, luego va a explicar esto en 1 Corintios, lo que es señales para los judíos y lógica para los griegos. Y eso resume básicamente dos cosas que la humanidad, aún hoy en día, quiere como pruebas de que deben ser cristianos. O muéstrame señales milagrosas o explícame la lógica. Entonces Nicodemo cae en la primera categoría. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Mentalidad judía. Verso 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿A cuántos se les hace medio chistosa esa pregunta de Nicodemo, verdad? Es como que, Nicodemo, pues obviamente Jesús no estaba hablando de eso. Pero fíjate, nosotros ya nos hemos acostumbrado. Si tienes algo de tiempo conociendo las cosas de Dios, has escuchado el término nacer de nuevo. Pero imagínate por primera vez ser el primer ser humano que escucha el concepto de nacer de nuevo. Es como decir que, pues voy a morir. ¿Cómo voy a nacer? ¿Y dónde voy a nacer? ¿De cuál vientre voy a nacer yo? Yo soy un hombre adulto. Verso 5, Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo es de que María, siendo virgen, pudo concebir? Porque vino sobre ella el Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Verso 7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, llegó del cielo, adventus del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora entendemos Juan 3:16. Ahora entendemos la conexión
entre el nacimiento de Jesús en Belén y nosotros nacer de nuevo. El nacimiento de un bebé en Belén hace posible nuestra capacidad de nacer de nuevo. Vino del Espíritu Santo. Ese tiempo de Navidad se marca por muchas tradiciones. Cada cultura, cada nación tiene sus tradiciones, tiene sus comidas favoritas. Para algunos van a ser los tamales, para otros van a ser las pupusas. Yo no sé cuál tradición, cuál comida. Hay los que ponen énfasis en el día 24 en la noche, otros el 25 en la mañana, otros el 6 de enero en otras partes del mundo. Y también se marca por canciones. Cada cultura tiene sus canciones. Muchas de las canciones que vas a escuchar haciendo compras aquí en lo que es Estados Unidos, muchos no saben que la mayoría de esas canciones son canciones que fueron escritas después de la Segunda Guerra Mundial. Como la que dice I'll be home for Christmas, estaré en casa para la Navidad. Era una canción escrita para los soldados que estaban en Europa o en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchas canciones que son muy populares hoy en día en la cultura americana vienen de esa época del año 1940 y algo a 1950 y algo. Tradiciones que tenemos, lo que es la leyenda de Santa Claus y todo eso. Podemos agradecer a los de Coca-Cola por el concepto que tenemos de Santa Claus, porque ese concepto de Santa Claus se ha compartido por más de 1000 años. Hay una versión de Noruega, hay otra versión de Turquía de los primeros siglos después de Cristo, de un hombre que daba regalos a los pobres. Pero el concepto que tenemos de un viejito con barba así de canas, medio llenito, su copa estaba rebosando, había orado la oración de Jabes, había extendido su territorio, etc. Ya saben lo que estoy diciendo. Vestido de rojo y blanco, porque antes de 1932 o 3, cuando Coca-Cola hace esta propaganda de Navidad con un Santa Claus tomando Coca-Cola, llegó a ser, para nosotros, así se parece Santa Claus. Antes de 1930 y algo, eran de diferentes edades, diferentes tamaños, algunos flaquitos, otros no tan flacos, vestidos de diferentes colores, amarillo, morado, lo que sea. Pero como Coca-Cola son unos maestros de lo que es publicidad y hacer saber su marca, pues Santa Claus llegó a ser rojo y blanco porque así es Coca-Cola. Muchas tradiciones, comida, fechas y canciones. Pero hay otras canciones, y lamento decirte que no fueron escritos en español, y lamento decirte que tampoco fueron escritos en inglés, como Venid adoremos, una canción de Alemania, Noel, una canción de Francia. La mayoría de los himnos antiguos que tenemos de Navidad no son ni inglés ni en español originalmente. Y este súper antiguo dice lo siguiente: oh pueblecito de Belén, cuán quieto tú estás. Los astros en silencio dan su bella luz en paz. Mas en tus calles brilla la luz de redención,
que da a todo hombre la eterna salvación. Oh Santo Niño de Belén, sé nuestro Salvador. Perdona nuestras faltas hoy y danos tu amor. Los ángeles anuncian la prometida luz. Ven, adventus, adviento, advenimiento. Ven con nosotros a morar, oh Cristo, Rey Jesús. Este himno antiguo, llena de doctrina, muy buena, nos recuerda donde comenzamos hoy en Primera de Pedro 1:3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. En este tiempo de Navidad, quiero recordarte que Jesús nació, pasado. Quiero recordarte que Jesús regresará, futuro. Y quiero decirte que Él quiere tener su morada en nosotros hoy, presente. Padre Celestial, hoy una vez más te damos gracias. Que hace muchos años en un pueblo chiquito llamado Belén nació el Salvador del mundo. También, Señor, tenemos esperanza para el futuro, porque recordamos que Cristo volverá por nosotros y vivimos con gran expectación por lo que sucedió en el pasado y por lo que va a suceder en el futuro. Y Padre, eso nos lleva al día de hoy, al presente, y queremos hoy hacer de nuestro corazón un hogar, porque tu palabra dice que Jesús está tocando en la puerta y dice que si alguien abre la puerta, Él entrará, porque quiere tener convivio, relación con nosotros. Así es que hoy, Señor, abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y decimos: ven, ven Jesús. Como llegaste esa noche en Belén y como llegarás un día en el futuro, te decimos hoy: ven a nuestra casa, ven a nuestro hogar, ven a este corazón. Iglesia, te quiero invitar, algunos por primera vez, otros por primera vez en mucho tiempo, y otros para confirmar, declarar una vez más lo que estás ya viviendo. Te quiero invitar a repetir esta oración después de mí. Dile: Padre Celestial, gracias por la esperanza que tengo en Cristo Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que soy perdonado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Sé que tengo vida eterna porque Él resucitó y un día Él volverá.
quiero vivir con gran expectación. Ven a mi corazón. Mesías, Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor y darle gracias. Antes de terminar hoy la reunión, queremos hacer algo muy importante, y eso es preparar para dar al Señor. La historia navideña nos cuenta de unos hombres que venían del oriente. Se conocen como los Reyes Magos en las tradiciones. Mateo 2, verso 9 dice: después de esa reunión los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Todos digan conmigo: alegría. Después nota esto, dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Nota que después de adorar, abrieron sus cofres y dieron. Hoy el ambiente de esta reunión ha sido impactada por los momentos de adoración que experimentamos hoy. Y espero que en tu crecimiento, en tu madurez espiritual, entiendes que después de adorar al Señor, damos al Señor. Algunos tal vez en este año han crecido en lo que es orar, otros tal vez en lo que es leer la palabra de Dios, otros en empezar a servir, otros en lo que es adorar con manos levantadas y alzar tu voz sin pena. Pero para otros que están aquí, hay un paso que no has tomado todavía. Y eso es de conectar tu servicio, tu tiempo, tu amor, tu oración, tu adoración, tu lectura de la palabra a lo que es el dar. Y quiero decirte que cuando lo haces, te va a llenar de gozo, de paz, y vas a sentir una libertad que tal vez no habías conocido todavía. Porque es una declaración: Jesús, eres digno de alabar. Mi vida es tuya. Y no solamente son palabras, sino que también son hechos. Es acción. Porque sabe que para el 99.9% de nosotros, el dinero que tenemos es porque trabajamos por ese dinero. Hay unos dichosos, ¿no? Que tienen ahí por ahí un tío, un bisabuelo que les dejó una herencia. Pero la mayoría de nosotros, el dinero que tenemos, la mayoría viene porque trabajamos por él. No hay nada más tangible como acto de adoración que dar. Y hoy yo te quiero invitar, en este tiempo de Navidad, a seguir el ejemplo de hombres sabios que venían desde muy lejos, y cuando entraron en la casa, adoraron y dieron. Tal vez tú nunca has abierto esa puerta de generosidad en tu vida. Te animo hoy a hacerlo y dar con generosidad, y hacer a Cristo el Señor de tu vida, y declarar que estás buscando a Él primeramente, por encima de todo lo demás, y su reino.
Te invito hoy a preparar tus diezmos, tus ofrendas. Puedes usar un sobre si quieres dar con efectivo, con cheque, y lo puedes dejar allá en la caja de ofrendas a la salida. O puedes dar en forma digital, mandando texto al número de la iglesia como ves ahí en la pantalla. Y vamos a adorar al Señor. Sí, vamos a adorar al Señor. ¿O vamos a cantar otra vez? No, ya hemos cantado. Vamos a adorar al Señor con lo que es dar de nuestras finanzas. ¿Hay algún dador alegre aquí en la casa hoy? ¿Por qué? ¿Por qué estaremos alegres al momento de dar? Si trabajamos para ese dinero, porque nos recuerda que Dios está en control, que Él es el Señor de nuestra vida, que nuestro Dios proveerá todo lo que necesitamos de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y muchos de ustedes ya han comenzado esta disciplina en su vida y saben exactamente de lo que estoy hablando. La paz que viene cuando Cristo es primero en tu vida y en tus finanzas. Te invito a ponerte de pie. Vamos a salir de este lugar con la bendición de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Él te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que te dé de su gracia y de su paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, los amamos, bendiciones. Why would I worry when giants come calling my name? My God is so much bigger than troubles I face. Why would I hunger for power, riches, or fame? Oh, 'cause my God is so much better than all of these things. So I won't be shaken, I won't be moved. My God is faithful, His promise is true. So I'll speak to the mountains, oh, it's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. My enemies scatter, 'cause they know the battle is done. My God is stronger, the victory's already won. Yeah, He died for my ransom and rose up on the third day. Oh, 'cause my God is greater than
see